Cambiarnos de Afore, una decisión que creo no debemos de tomarnos a la ligera. Estar en una Afore que no sea la indicada puede mermar los recursos que vamos a manejar para nuestro retiro. Pero algo que también me encuentro muy frecuente, que la gente se acerca conmigo y me pregunta: oye Manolo, ¿es buen momento para cambiarme de Afore? Porque me acerqué con un asesor y me dijo que es muy mal momento, que si el mercado está al alza no me debo de desaprovechar esas oportunidades, y si el mercado está a la baja en otros momentos, que no es buen momento para salirme y cambiarme. Entonces sé que es complicado tomar esta decisión y por eso te quiero contar la experiencia que yo viví de la Afore en la que estoy y la decisión que tomé si me cambio a otra Afore. Para no hacerte el cuento largo, yo históricamente he estado en la Afore Sura. Desde hace ya muchos años se acercó una asesora, me dio un buen servicio en el momento, que luego se desapareció y ya no me dio nada de servicio, pero bueno, en ese momento me hizo el cambio y estuve monitoreando los rendimientos, el indicador de rendimiento neto, las comisiones, su portafolio, e históricamente se mantuvo ya sea en primero o en segundo lugar para la categoría de Afore, para la generación que es mi caso. Pero ProFuturo ha estado en los últimos meses en primer lugar en la mayoría de categorías. Creo que las dos tienen puntos a favor y puntos en contra, y bueno, te voy a platicar mi análisis exhaustivo y la decisión que tomé, si me quedo en Sura o me cambié a ProFuturo. Análisis de ProFuturo. ¿Será la próxima Afore que me acompañe durante muchos años? Lo primero que quiero contarte es que yo no solamente dependo de la estrategia de retiro de las Afores. Tengo otras estrategias que de hecho las priorizo y son más robustas en mi caso, como planes personales de retiro, como inversiones por mi cuenta para el largo plazo, y hago una combinación de estrategia. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en la parte de las Afores. Y bueno, lo primero que hice es investigar a detalle a ProFuturo. ¿Quién es ProFuturo? Como dato curioso, ProFuturo es una empresa que cotiza en bolsa. Se fundó desde el 96 y encontré su clave de pizarra donde también podemos invertir en bolsa directamente. Por eso te pongo aquí el número de acciones que tiene, cuándo salió a la bolsa, fue en abril del 2011. ¿Cuántos empleados tiene? 5,994. ¿Cuántas cuentas administra? Más de 6 millones. El número de oficinas en el país, 220. Los reclamos en 2020, de acuerdo a la Conducef, 603, creo que es un número bajo. Los reclamos por cada 10,000 usuarios, 4.2. Tiempos de respuesta en caso de hacer una reclamación, 23 días. Recursos e ingresos administrados. Es una empresa grande, tiene buen número de empleados, hasta ahí creo que todo bien. Y bueno, vamos a continuar, pero antes de adentrarme a mucho detalle en ProFuturo, también quiero recordarte algunas reglas básicas de las Afores. ¿Cómo funcionan las Afores? Te voy a dar aquí algunos datos bastante generales. Primero, tenemos que cotizar ante el Seguro Social, es decir, estar afiliado a alguna empresa que estés dado de alta en el Seguro Social para que ahí se estén haciendo aportaciones tanto del patrón, del gobierno y tuyas. Nos van a pedir hoy 750 semanas de trabajo, es decir, semanas cotizadas dados de alta en esta empresa. Va a ir aumentando el número de semanas que nos van a ir solicitando hasta llegar a 1,000 en 2031. La edad de retiro aquí en el caso de México es desde los 60 años bajo una modalidad que se llama cesantía o a los 65 años por vejez. Existen diferentes modalidades de obtener los recursos una vez que llegamos a nuestra edad de retiro, y también hoy se tiene una pensión mínima garantizada, es decir, para todos aquellos trabajadores que cumplen con el número de semanas y los requisitos de la edad, pero su aportación fue relativamente chica, se va a garantizar una pensión de 8,241 siempre y cuando se cumplan los requisitos. De modo contrario, va a depender de lo que tú juntes en tu cuenta de Afore. Esto es importante, bajo la modalidad de las Afores va a depender de cuánto recurso juntemos en esta cuenta, y en función a ello vamos a ver cuánto nos va a tocar. Este solamente es un caso muy específico para quien cumplió los requisitos, pero porque estuvo cotizando con un salario relativamente bajo. Bueno, es una manera de que el gobierno, bajo estos mecanismos, se asegure un nivel mínimo para el retiro. Hasta como se venía manejando, la aportación que hacían el patrón, el gobierno y el empleado era un total de 6.5%, del cual el patrón era el que aportaba más, el trabajador solamente aportaba 1.125%. Ahora vienen cambios, donde esta aportación de 6.5 va a ir incrementando, hay ciertas reglas, pero puede llegar hasta un 15% de aportación en 2030. Esto es muy relevante porque ahora
la cantidad aportada a las Afores va a ser mayor y entonces con mayor decisión vamos a ver en cuál nos quedamos. Ahora vamos a ver un poco el ecosistema de las Afores. ¿Qué Afore es la que tiene más reclamaciones? Vamos a ver el ranking que publica la Conducef. Aquí estás viendo los reclamos que tuvieron los usuarios ante la Conducef referente a las Afores. Y vemos que la que tiene más reclamo es Azteca, seguida por Banorte, Citibanamex. Y en el caso de Profuturo y Sura, que son las que te he platicado, están, si bien no en las menos reclamadas, pero sí creo que tienen un nivel bajo de reclamos. Incluso la Conducef da una calificación del nivel de servicio, de atención a estos reclamos que suceden, y Profuturo está bien calificada en segundo lugar. El primero es Inbursa con 9.95. Ahora, siguiendo con la investigación, me pregunté ¿qué Afore tiene más usuarios registrados? Lo que la teoría podría sugerir es que las Afores que tienen mejor desempeño, mejor trato, mejor servicio, han de tener más usuarios. Y bueno, aquí estamos viendo información de la CONSAR y vemos los usuarios en cada una. Ya hablábamos que Profuturo tiene 6 millones, pero vemos que Azteca tiene 14.9 millones, Coppel 13.3, Banamex 9.7, y estas Afores no necesariamente son las que tienen mejores rendimientos o menores comisiones. Yo creo que tienen también mucha fuerza de ventas. Bueno, es un dato interesante. Y antes de continuar con el análisis de Profuturo, quiero también tocar un punto muy importante que nos preguntan mucho. ¿Cómo funciona el seguro de desempleo en Profuturo o en cualquier otra Afore? Bueno, lo primero a comentar es que existen ciertos requisitos para poder acceder a este retiro por desempleo. Tienes que tener 46 días de baja ante el IMSS, al menos 3 años con tu cuenta de Afore, no haber retirado en los últimos 5 años, y como estás viendo aquí en pantalla, hay varias modalidades para retirar los recursos, pero no vas a poder retirar el total. Dependiendo ciertas reglas, vas a poder retirar solamente una pequeña parte. Nota muy importante: si tú accedes a estos recursos, obviamente vas a mermar el ahorro para el retiro y además te va a restar semanas de las que te piden para poder acceder a estos esquemas del Afore. Entonces se pueden tomar, sabemos que hay situaciones complejas en la vida de desempleo, te puede ayudar este recurso, pero luego también lo puedes reintegrar para que no te afecte en esos dos sentidos. Ahora, una pregunta que me pareció interesante es ¿cuántas personas se están registrando en Afore Profuturo? Para también ir viendo y conociendo la evolución. Y aquí vemos a través de los años, nuevamente con información de la CONSAR, cómo año tras año se han ido registrando más usuarios en Profuturo y también se le han ido asignando más cuentas por el desempeño que ha tenido en los últimos años. Ahora, ¿qué tan bien están calificadas las Afores? Pero ¿calificadas por quién? Existe una empresa que se llama Morningstar, que es una empresa bastante reconocida, tiene un portal muy interesante de inversiones, pero también tiene analistas, tiene una observancia en diferentes fondos de inversión, en diferentes estrategias, e emite ciertas calificaciones, pero es una empresa reconocida en el medio financiero y calificaron las diferentes Afores. Vamos a ver cómo le fue a Profuturo, a Sura y a las demás. Aquí estamos viendo las calificaciones que emitió Morningstar en este ejercicio para el 2020, que es la información más reciente que tenemos. Y bueno, vemos que algunas las clasifica en negativo, unas en neutral, bronce y plata. Fíjense qué curioso, les da plata tanto a Sura como Profuturo. Y bueno, eso siguen aquí empatados en cuanto a este ranking, pero vamos a meternos a más detalle en este índice y esta calificación de Morningstar. Morningstar usa 5 criterios: el proceso de inversión, los rendimientos, las personas, pero en el sentido de qué tan profesionales y relacionadas al mundo financiero son, la administración y el precio. Y en este caso vemos que tanto para Sura como Profuturo, que les asignó la calificación plata, les da una calificación positiva en todo lo de los procesos de las personas profesionales al mundo de inversión, la forma en que administran los recursos. Está muy orientado a términos y logística financiera. Solamente lo califican de manera neutral en el precio, es decir, la comisión que cobran las Afores. De hecho, vemos varias en negativo, varias en neutral. Y la verdad es que me metía muchísimo detalle a leer estos reportes porque nos dan datos muy interesantes que de otro modo no los podríamos obtener.
Por ejemplo, el equipo directivo, nos hablan de quién administra los portafolios, su grado de experiencia, en qué tipo de instrumentos tienen mayor grado de especialización. Vamos a ver el detalle. Por ejemplo, leyendo el reporte de Morningstar del fondo Profuturo para mi generación, encontré estos datos, que tienen 36 profesionales de inversión, que comparado con otras administradoras es de los equipos más extensos. Hay 12 personas en el área de control de calidad y jurídico, 13 personas enfocadas o especializadas en inversiones alternativas. Le ponen una nota de que uno de los directivos principales salió en marzo del 2019 y se mantuvo vacante esta posición de un directivo del mercado de deuda, que es una posición bastante importante en la toma de decisión. Eso fue, digamos, la parte mala de ese reporte, y concluían que tenían buenos rendimientos, también un adecuado manejo de riesgos comparado con sus competidores, y que tenían experiencia en ciertas inversiones como fibras, como secades, como inversiones estructuradas muy específicas que a lo mejor otros equipos no tienen esa experiencia. Ahí ya me empezaba a convencer y luego llegué a las comisiones. ¿Cuáles son las comisiones que cobra Profuturo? Pero también cuál ha sido la tendencia, cómo han sido las comisiones de los años pasados. Aquí estás viendo en pantalla las comisiones para el año 2021. Estas las van cambiando cada año. Y en el caso de Profuturo, 0.83, y está empatado con las comisiones de Sura, que es la que tengo actualmente, de 0.83 también. Ojo, las comisiones de todas las Afores han ido con tendencia a la baja. Fíjate, por ejemplo, en 2016 Profuturo cobraba 1.07, luego la bajaron 1.03, 1.02 y así hasta llegar al 0.83%. Ahora, para continuar con el análisis, quise ver otro ranking, pero de calidad de servicio, y este caso lo elabora la CONSAR, es decir, las autoridades regulatorias que coordinan y supervisan a las Afores. ¿Cómo le fue a Profuturo? ¿Cómo le fue a Sura? Aquí estamos viendo este ranking. Más Afores se llama, y en el caso de Profuturo le pusieron 4.5 estrellas de 5, y el caso de Sura está en tercer lugar con 4 estrellas. Aquí miden calidad operativa, cobertura, el ahorro voluntario adicional que hacen las personas que están afiliadas a las Afores y servicios que ofrecen a través de una página que se llama ESAR. De hecho, si a alguien le interesa, el ranking de Más Afore incluso no lo detallan por cada uno de los diferentes rubros. Por ejemplo, en cobertura, Profuturo no es el que tiene más cobertura, comparado por ejemplo con Azteca, o comparado por ejemplo con Invercap, o comparado con Inbursa. Ahora, si está en número 1 en ahorro voluntario y en los servicios de SAR, bueno, pues al final te puede ayudar a darte un poco más de información. Bueno, pero vamos a algo más interesante. ¿En qué invierte Profuturo? Vamos a ver los instrumentos que tiene permitido invertir. Aquí estamos viendo información directamente del prospecto de información del fondo de Profuturo, y vemos que puede invertir en muchas estrategias: depósitos a la vista, gubernamentales, instrumentos de deuda privados, instrumentos bursátiles, valores de deuda gubernamentales y privados, renta variable, es decir, la bolsa, tanto nacional como valores extranjeros de la bolsa, estructurados, es decir, en diferentes proyectos como de infraestructura, en fibras, puede invertir en bienes raíces a través de fibras. ¿Qué más? Vehículos de inversión inmobiliaria, divisas, reporto, instrumentos derivados y ETFs. Si tú apenas estás comenzando y no conoces todos los términos, bueno, pues suscríbete al canal porque ahí vemos todos los instrumentos. Pero bueno, quédate tranquilo, son instrumentos regulados. Revisando el listado, son muchos instrumentos muy populares que no solamente utilizan las Afores, sino muchos inversionistas y otros tipos de inversores institucionales. Ahora, ahí te va lo más interesante, en mi opinión, de este video. ¿Cómo invierten? ¿En qué proporción en estos instrumentos? Pero para tu generación. Dependiendo de tu edad, vas a tener asignada una estrategia. No van a invertir de la misma manera el fondo generacional, por ejemplo, de alguien con 20 años, que alguien que ya está muy cercano a su retiro y tiene 60 años. Son diferentes estrategias. Vamos a verla. Aquí estás viendo en pantalla las diferentes proporciones por cada una de las generaciones. Estamos viendo, por ejemplo, en renta variable nacional, es decir, acciones de la bolsa mexicana, pues empieza en un 6.3% para los más jóvenes y poco a poco, conforme se acercan a la edad de retiro, disminuye. Renta variable internacional
En los que más tienen un 12, 13, casi 14%, y ya los que están muy cercanos a su retiro tienen menos. Fibras, bienes raíces, la verdad es que no es tan representativo. Estructurados, que ahí puede haber ciertos proyectos de infraestructura, también oscila entre un 4 o 5%, va disminuyendo. Deuda nacional, de entre el 7 y el 15% en temas de deuda nacional. Deuda internacional muy poca. Gubernamentales, en la gran mayoría de generaciones, más del 60%, del 59% está invertido en estrategias como las que se pueden adquirir a través de CETES directo. CETES, sudibonos, bonos, bondes de. Vemos muy cargado, por ejemplo, a los sudibonos y otros activos en una cantidad menor. Esto ya lo he comentado en otros videos. La gran mayoría, en el caso de los portafolios que vimos y también de otras administradoras, está muy cargado a gubernamentales, instrumentos de deuda. Aquí lo vimos, entre un 60%, ya si le sumas también la deuda nacional, un 70%. Esto hace que el portafolio sea más conservador y usan los demás instrumentos como las fibras, como la renta variable nacional e internacional para tomar una posición de riesgo acotada, pero tratar de buscar mayores rendimientos. Por esa razón es que los rendimientos los vemos más sesgados del indicador de rendimiento neto hacia los porcentajes que están pagando estrategias gubernamentales. Yo por esa razón combino la parte de la Afore con otras estrategias un poco más sofisticadas y también busco estrategias más cargadas a la bolsa de valores, y así hago un complemento entre planes de retiro, inversiones por mi cuenta y la parte de la Afore. Y aquí estás viendo muy específico de mi caso, cómo está invertido el portafolio para mi generación 85-89 del portafolio Profuturo. Pues bueno, también muy cargado, como ya lo vimos, a deuda gubernamental, y lo demás que ya te platicaba. Esta es simplemente la representación visual, pero es la misma información que veíamos, pues muy cargado a gubernamentales, un poco de bolsa extranjera y otros instrumentos. Ahora, estos porcentajes van a ir cambiando. Para eso se cobra una comisión donde hay administradores, que es lo que nos platicaban hace rato en Morningstar, que tenían buenos analistas. Van viendo el mercado y van cambiando las proporciones en función tanto de la edad como del mercado. Por ejemplo, aquí está la evolución de los activos del portafolio de mi generación para el caso Profuturo. Por ejemplo, lo que está de color verde un poco más oscuro es la renta variable internacional. Podemos ver que hay momentos donde tienen más ponderación y hay momentos donde disminuyen. Gubernamentales, que son en color azul, vemos que hay momentos en que los aumentan dependiendo del mercado y también en función de la edad. Por eso los dividen en generaciones para ir haciendo estrategias específicas por generación. Ahora vamos a ver los rendimientos. ¿Cómo le ha ido en rendimientos a las Afores? Dado que hay diferentes fondos por generación, en cada generación va a haber un ranking diferente. A lo mejor en mi generación la mejor es Profuturo, pero en otra generación es otra. Ahora, las autoridades, la CONSAR, usan algo que se llama indicador de rendimiento neto, que son los rendimientos ya descontando las comisiones para que sea más fácil de comparar. También es una fórmula un poco más compleja. Tú puedes ver el rendimiento en un mes específico, pero no es el rendimiento de ese mes únicamente, sino es una fórmula, un promedio, que agarran los rendimientos del último año, de los últimos años, incluso de los últimos 5 años, hacen ahí una fórmula, un promedio ponderado, y entonces se engloba tanto los rendimientos del último año hasta incluso los últimos 5 años para llegar a este número. Es por esa razón, dado que agarran muchos datos, que ese rendimiento no va a cambiar tanto. No es el rendimiento mensual o el rendimiento de un año en específico, sino un promedio con varias historias hacia atrás. Aquí estamos viendo en pantalla para las diferentes generaciones, en este momento de grabar el video, cuáles son las Afores que están en primer lugar. En este momento, Profuturo lidera casi la mayoría, Sura en pocos casos, y vemos algunos otros nombres. Vemos un Citibanamex, un Banorte, Pensionista, etc. Pero bueno, para mi generación, Profuturo está en primer lugar, Sura está en segundo. Y bueno, no les hago el cuento largo, veredicto, decidí cambiarme de Sura a Profuturo. Empecé a buscar asesores y fíjense que me tardé un rato porque soy exquisito para que alguien me asesore a mí en la parte de inversión. Bueno, pues hice varias llamadas, busqué varios asesores, me tocaban unos regulares que les hacía ciertas preguntas y no me convencían, y después de buscar encontré un buenazo, muy buen asesor, que le dije, vamos a cambiarnos. Pero también encontré un cierto reto. Si bien de forma reciente actualizaron que ya te puedas cambiar de una manera digital a través de la aplicación,
pero eso es siempre y cuando tengan tus datos biométricos. En mi caso yo no los tenía. Te voy a platicar esto de los datos biométricos. Es algo por normativa, que ya traen las Afores, pero para allá va la tendencia del sistema financiero. Y es que yo tuve que dar de alta mi voz, huellas digitales, una firma a través de un dispositivo, y tuve que hacer este trámite de biométricos que me permita hacer traspasos, modificar datos, hacer luego retiros parciales, hacer reintegro de recursos. Entonces, antes de tú poderte cambiar de manera automatizada, tienes que pasar por este trámite de biométricos. Entonces, pues con sana distancia, vía un asesor, y ya me tomó los datos biométricos y hizo mi cambio. Pues bueno, ahí lo tienen. Esta fue mi decisión. También, si alguien quiere y anda buscando un asesor, pero que esté ubicado en Ciudad de México o zona metropolitana por este trámite presencial, con todo gusto les paso el contacto de esta persona que se ganó mi confianza. Les dejo ahí en la descripción, en los comentarios, más información. Y pues bueno, tomen decisiones bien fundamentadas. Este es un ahorro para muy largo plazo que creo que vale la pena analizarlo. Y como te digo, en mi opinión es complementarlo con otras estrategias, pero si ya de por sí tenemos una Afore, bueno, que la administren en las que consideramos que sea de las mejores. Recuerda, es tu responsabilidad investigar, buscar mucha información y que tomes la mejor decisión. ¿Cuál quieres que sea la próxima institución o instrumento que analicemos? Házmelo saber en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Aquí te dejo otros materiales para que continúes con tu aprendizaje financiero. Mucho éxito.